Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantadísimo de saludarte este año 2022. Graciela, ¿quién lo dijera? 2022 parece una cifra mágica y yo creo que es un año que tenemos que aprovechar para seguir transformándonos a nosotros mismos, por supuesto, pero también nuestros entornos laborales, emocionales, familiares y por supuesto este país que amamos, que es México. Pues sí, amamos a México y deseamos lo mejor para nuestro país. Esperemos que este año pues levante un poco la pandemia para que nos permita seguirnos desarrollando en todos los campos, ¿verdad? Que la gente pueda retomar sus trabajos, que pueda otra vez salir a la calle, compartir con los suyos. Y bueno, esperemos que también se hayan cuidado mucho este diciembre en las fiestas, en las reuniones familiares, en las celebraciones, porque hay que recordar que pues todavía esta pandemia no se ha acabado. Pues sí, y hoy se declara oficialmente terminado el Guadalupe Reyes, ¿no? Porque es 6 de enero del 2022, así que pues hay que cuidarnos. Pero yo quiero decirles a todas las personas que escuchan la radio pública, Radio Educación y en particular este programa, que El fin justifica a los medios ha sido un espacio radiofónico pionero en el análisis de los medios masivos de comunicación y así intentamos continuar, mi querida Graciela. Pues en 32 años de transmisiones, esta serie ha abordado la historia contemporánea de los medios de comunicación y ha dado voz a los protagonistas de la comunicación y el periodismo en México, y así esperamos seguirlo haciendo. Pues sí, en el año pasado, el 2021, no fue la excepción, y hoy le vamos a presentar un recuento de aquellos homenajes que realizamos a grandes figuras de los medios de comunicación, del periodismo, aquellos que perdieron la vida en un año que marcó la pandemia de COVID-19 y aquellas personas, por supuesto, que dejaron huellas imborrables en lo que llamamos la evolución de la comunicación. También recordamos a quienes han sido emblema del ejercicio ético y crítico del periodismo y que hoy en día son referentes de las nuevas generaciones de periodistas en este país. Sí, entre los personajes que hoy recordamos se encuentran, miren, a lo mejor usted no reconoce este nombre, Óscar González Loyo, pero él fue un artista de cómic, historietista, dibujante mexicano, fundó una empresa que se llamó Kaboom, falleció el 7 de febrero del 2021. También vamos a hablar de Jesús Martín Barbero, quien sentó las bases para entender el binomio cultura y comunicación en los años 80 y que murió el 12 de junio precisamente del año pasado. Enrique Bustamante fue un experto en economía y sociología de la televisión y las industrias culturales. Él perdió la vida el 20 de junio de este año. También recordamos la vida y obra del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, un referente en el ejercicio ético del periodismo en el país y que este 2021 cumplió 10 años de su fallecimiento. También recordamos la figura enorme de Manuel Buendía, un periodista que, por supuesto, marcó el ejercicio de esta profesión en México. Él fue asesinado en 1984. Pues de esto vamos a hablar en el programa de hoy, un recuento de los principales reportajes que realizamos el año pasado y que hoy vamos a recordar. Quédese, participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios.
Un abrazo entusiasta este principio de año a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, desde luego a quienes lo hacen por internet en todo el mundo. Un abrazo fraterno a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales, las redes sociales del Fin Justifica los Medios, y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Participen a través de Twitter en @radioelfin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios. Les anunciamos que Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que realiza cada semana Ángeles Medina, podrán ser consultadas en esta ocasión a través de nuestras redes sociales. Este 2021, además de los estragos que ha dejado la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, los medios de comunicación y el periodismo pues se vistieron de luto por la pérdida de grandes figuras que de alguna manera marcaron la evolución de la comunicación en México y en el mundo. Uno de estos personajes es Jesús Martín Barbero, una de las mentes más brillantes, que ayudó a entender la comunicación como la cara oculta de la cultura y la construcción de las sociedades latinoamericanas a partir de la acción comunicativa. Uno de sus trabajos más destacados fue De los medios a las mediaciones, a través del cual pues examina y piensa los procesos de cultura y comunicación desde el ángulo del receptor y no del emisor de estos mensajes. Escuchemos lo que nos dice sobre la importancia de su trabajo en el ámbito de la comunicación. Mi relación con lo popular, que es el secreto homenaje que yo le hago a mi madre. Jesús Martín Barbero nació en Ávila en 1937, en el contexto de la Guerra Civil Española y el posterior régimen franquista. Ambos, acontecimientos que marcaron tanto su vida familiar como intelectual. Fue doctor en filosofía, antropólogo y semiólogo, y se convirtió en un referente para los estudios de la comunicación gracias a sus aportes sobre medios y audiencias. Desde 1963 radicó en Colombia y desde allí se dedicó a desarrollar una nueva forma de ver la comunicación desde lo popular y como pieza clave de la identidad nacional, cambiando así el panorama de los estudios de comunicación para toda Latinoamérica. Escuchemos en su propia voz las ideas de Martín Barbero sobre medios y mediaciones en una entrevista con el sitio colombiano pensadores.co en 2014. La idea de mediación estuvo muy ligada a pensar contra los dualismos. Lo que yo pensaba no era la mediación que hacen los medios. No, la mediación es lo que hay entre la gente y los medios. Mediación fue, primero, una posibilidad de pensar no dualistamente lo masivo, la relación de los medios con la gente y la gente con los medios. La televisión funciona porque algo de lo que hay en la vida de la gente lo mete dentro de sus relatos y la gente se reconoce. Jesús Martín Barbero dedicó gran parte de su vida a la docencia en universidades latinoamericanas y europeas, como la Universidad del Valle en Colombia, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en México y el King's College de Londres. Y siempre mostró un especial interés por la juventud, la cultura y los medios, como demuestra en esta entrevista que concedió al Festival SEMOS 98 en el simposio Educación Expandida en 2009. La inmensa mayoría de los adultos hoy habla de que los jóvenes no tienen memoria, pero de alguna manera culpan a los jóvenes de no tener memoria. Y aquí es donde está el problema. El problema es que la más memoria o menos memoria no tiene nada que ver con la gente joven. Tiene que ver con una sociedad. Ahora, todo está hecho para que no dure y no dejan memoria de nada. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en una sociedad en la que el sistema productivo hace que los productos sean con una obsolescencia cada vez más rápida. El problema es de falta de conciencia histórica. Los medios de comunicación nos colocan en un presente cada vez más corto. Lo que se llama actualidad cada vez dura menos. Entonces, lo que tenemos es un presente, como ha dicho un gran politólogo chileno, autista, un presente autista,
que no tiene contexto y que no tiene proyección de futuro. Entonces, aquí hay un problema muy serio, porque lo que estamos produciendo es gente sin capacidad de enganchar en la memoria larga de las otras generaciones y, por tanto, de una historia. Y un presente sin historia es un presente sin futuro. ¿Qué hechos del presente necesitan perspectiva, necesitan memoria para poder ser entendidos, ser comprendidos y poder sentir que podemos cambiarlos? Además, Jesús Martín Barbero fue presidente de la ALAIC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y miembro de la FELAFAX, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Publicó alrededor de 20 títulos sobre comunicación y fue consultor de política cultural para la UNESCO. A continuación, escucharemos un fragmento de la conferencia de 2006 de Martín Barbero en la Universidad Nacional C de Medellín, y que llevó como título La cultura hoy, interrogando la identidad, en la que nos habla de la importancia de la cultura y la situación de los medios en Latinoamérica. El protagonista del desarrollo cultural es el ciudadano y son las comunidades. Junto a ese arraigo, a esa revitalización del territorio y de las raíces, una revalorización de lo local en su tú a tú con lo mundial, o sea, para que de veras hoy podamos entender que la cooperación internacional en cultura, el que tiene la iniciativa no es el Estado. Este es el cambio. El cambio apunta a que entendamos que la identidad es un arraigo y es un movimiento, es un flujo, es un intercambio, es una interacción, y que las culturas están vivas mientras pueden intercambiar con otras culturas. Como dijo un amigo brasileño hace mucho tiempo, con escándalo de su auditorio en Río, las culturas que no están vivas, que se mueran. La cultura es eso, la construcción colectiva del sentido de la vida. Sin lugar a dudas, Martín Barbero fue un pensador original y crítico que revolucionó el campo de la comunicación y cuya labor ganó no solo el respeto de sus colegas, sino también su admiración. Escuchemos ahora a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quien nos envió un comentario en el que recuerda a Martín Barbero como uno de los grandes expertos de la comunicación en Hispanoamérica. A fines de los años 80, un estudioso que venía de las filas de la filosofía se topó, como él mismo lo dijo, con la aventura de la comunicación. Propuso rever el proceso entero de la comunicación. Este pensador iberoamericano colocó a la cultura en el centro de los estudios de la comunicación. El impacto de su obra es irreversible. Su legado en el campo de la comunicación se centró especialmente en el tema de la cultura y el estudio de los modelos sociales en Latinoamérica. De esto nos habla Raúl Trejo, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Supo entender a los medios de comunicación en sus contextos, a diferencia de los enfoques que les atribuyen capacidades inevitablemente manipuladoras. Los medios, explicó, son parte de un sistema más amplio en donde se entrecruzan tradiciones culturales e intereses muy variados. Su idea de las mediaciones fue cardinal para entender que los medios de difusión, como la televisión, se encuentran acotados por la familia, la sociedad y la cultura. El enorme interés de Jesús Martín por la cultura popular. Supo encontrar las claves del gusto por las telenovelas, los significados de expresiones musicales como los vallenatos colombianos, el tango argentino y los corridos mexicanos, entre tantas otras manifestaciones de la cultura popular latinoamericana. Entre sus millares de discípulos y colegas en toda Hispanoamérica se recuerda su trato siempre afable, la generosidad que desplegaba en la enseñanza, su siempre vigente disposición para conversar, de la que, déjeme decirlo, me beneficié en muchas ocasiones. Para muchos de nosotros, Jesús fue profesor en sus libros, colega en la reflexión en voz alta y amigo generoso, muy generoso. Ya lo extrañamos. Para finalizar,
Escuchemos el consejo que Jesús Martín Barbero dio a los jóvenes y comunicadores del futuro en conmemoración de los 40 años de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. A los comunicadores de hoy, lo que puedo decirles es que no se dejen masajear el cerebro ni por sus padres, ni por sus maestros, y menos por sus profesores de universidad. Porque el futuro del mundo depende de que ellos piensen con su propia cabeza la experiencia del mundo hoy. Las enseñanzas que nos deja Jesús Martín Barbero están reflejadas en su extensa obra bibliográfica, en su extraordinaria labor docente y su lucidez siempre presente en entrevistas y conferencias. Testimonio de un pensador único e indispensable, que marcó un nuevo rumbo para la comunicación en América Latina, y a quien recordaremos para siempre. Enrique Bustamante falleció el 20 de junio de 2021. Fue un académico, también español, experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en su país. A este personaje se le reconoció por ser uno de los 5 expertos que sentaron las bases para la modernización de la televisión pública. Nada más y nada menos. Los invito a escuchar. Enrique Bustamante Ramírez, académico y experto en medios, nació en Málaga, España, en 1949. Estudió periodismo y sociología en la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que más tarde impartiría como catedrático emérito la materia de comunicación audiovisual y publicidad. Su arduo trabajo en el campo de la comunicación le encumbró como un referente, especialmente en el tema de medios públicos, cuya independencia y democracia defendió incansablemente, como demuestra en este recopilado de las entrevistas que ofreció a Comunicables Transmedia de la Universidad Jaume I en 2018, en la que habló de sus ideas y proyectos para mejorar el servicio de los medios en su país. El servicio público para mí es un elemento vital, fundamental de una sociedad democrática por la que lucho, ¿no? De forma que a partir de 2012, con la contrarreforma del Partido Popular, contribuí a crear también un grupo de investigación de la radio y televisión, de la comunicación, que nos constituimos como grupo Tele de Todos, que hicimos un manifiesto por el servicio público de más de 1000 expertos y que hemos trabajado desde entonces sin parar, investigando, haciendo propuestas, presionando a los partidos políticos para una nueva reforma democrática de radio y televisión española, insistiendo en la importancia de un servicio público multiplataforma, es decir, la adecuación del servicio público de radio y televisión a la era digital. Yo estoy convencido, desde que comencé en este trabajo, en esta profesión, de que investigamos para la sociedad y en beneficio de la mayoría de la sociedad siempre. Bustamante vivió sus primeros años bajo el régimen franquista, del cual fue opositor. Como consecuencia, más tarde se distinguiría por su tendencia a reivindicar las causas populares y por su postura crítica frente a las industrias culturales y el estado de los medios de comunicación. Sobre todo, fue consciente de los retos que enfrentan en la era digital, pero también optimista de sus posibilidades, como demuestra en esta entrevista con USIL TV Noticias de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú. Con la promesa maravillosa de crear un pluralismo y una diversidad de la oferta audiovisual espléndida, demostrando que en materia audiovisual, materia cultural, cantidad no es igual a calidad y más cantidad no significa más diversidad. Hay un cambio radical, una transformación brutal del sistema de producción televisiva, de creación, de edición, pero sobre todo también encubre, con ese aire de modernidad y de polivalencia maravillosa, encubre una precarización brutal del trabajo de los profesionales. Y el espectador tiene la sensación de enorme libertad de acción y de opción, pero finalmente está eligiendo los mismos contenidos, mismos géneros, mismos formatos en todas las redes y en todos los dispositivos. Cuando uno va a la plataforma de pago especialmente, pues se da cuenta también de que la política comercial que sigue una plataforma. La nostalgia de una cultura escrita perdida, maravillosa, yo no la tengo. Creo que el audiovisual puede ser tan profundo, tan rico como la cultura escrita. El problema no es ese, el problema es que también en la cultura audiovisual somos el resultado de los mensajes, los lenguajes, los formatos que consumimos durante décadas.
Además de ser el autor de diversas obras sobre comunicación, como Fabricar noticias e Historia de la radio y la televisión en España, Bustamante fue también fundador y director durante 28 años de la revista especializada Telos, dedicada al sector de la información y la comunicación. Esta publicación, nacida en 1985, fue pionera en su campo y es a la fecha una de las más prestigiosas tanto en España como en América Latina. En todos sus proyectos, Bustamante refrendó su compromiso como defensor de los medios públicos y otros organismos responsables de la difusión transmedial de la educación y la cultura, los cuales deseaba fueran abiertos y democráticos. A continuación, les mostraremos un fragmento de la presentación del número 93 de la revista Telos en el espacio Fundación Telefónica en 2013. En el campo de comunicación de la cultura, durante años ha habido una, yo creo que desgraciada ruptura entre los estudios culturales y los estudios de economía política de la comunicación y la cultura, que la comunicación y la cultura siempre han sido una encrucijada de caminos. Su riqueza ha estado justamente en esa encrucijada de todas las perspectivas científicas, disciplinares, más allá de los departamentos oficiales, ¿no? Como consecuencia de esa interacción, que nunca es unilateral, no es la tecnología que cambia a la sociedad, sino que es también la sociedad la que decide qué usos, qué atribuciones, qué redes se montan gracias a las potencialidades tecnológicas. Su trayectoria y esfuerzos fueron reconocidos en diversas ocasiones a lo largo de su vida, como en marzo de 2005 cuando fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, como reconocimiento a la propuesta de reforma de radio y televisión españolas. Además, fue miembro de numerosas asociaciones de comunicación, como la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Sus logros fueron un precedente y un ejemplo para todos los profesionales de la comunicación, como demuestra el testimonio de Francisco Sierra, catedrático e investigador de la Universidad de Sevilla, además de presidente de ULEPIC. La contribución del profesor Enrique Bustamante ha sido muy importante en la academia desde el punto de vista de una tradición, una escuela crítica, que en su caso era la excepción en los estudios de comunicación en España y que ha trascendido allende las fronteras en su labor. Quisiera resaltar tres virtudes, ¿no?, de su trabajo. Uno, el conectar esas preocupaciones de las industrias culturales, de la economía de la comunicación, con la práctica real. Su labor al frente de la primera reforma del gobierno Zapatero de Radio y Televisión Española fue decisiva y en los últimos tiempos trabajamos juntos en el comité de expertos para el concurso público, la primera vez que en España la Radio y Televisión abría un espacio para la selección de los máximos responsables de este organismo, empresa pública radiotelevisiva. Y a lo largo de muchos años ha estado vinculado a plataformas como Tele de Todos, reivindicando la democratización de los medios, la desgubernamentalización de los medios públicos y también el trabajo de desarrollo de una regulación en favor de una mayor diversidad de voces. En segundo lugar, destacaría la obra. Tiene una obra dilatada, una obra que ha sido importante para las nuevas generaciones de investigadores, no solo al abrir nuevos campos como el análisis de las políticas de comunicación y de las industrias culturales, su economía y organización, sino también al frente de una revista que fue emblemática, la revista Telos, donde ha venido contribuyendo a plantear agendas que habitualmente o no se daban en la academia o no formaban parte de las políticas públicas de la agenda de gobierno. Así que por todo ello perdemos a un gran colega, a un amigo y a un compañero de viajes en ese reto que todavía tenemos en España de democratizar los medios, de reforzar el sistema público de radio y televisión y de contribuir por una vez y definitivamente a una calidad democrática y a un ecosistema informativo mucho más abierto y plural desde el punto de vista de las voces. Enrique Bustamante Ramírez fue siempre un referente de excelencia y un entusiasta para la mejora de la educación, la cultura y la ciencia de los países iberoamericanos. Hoy lo recordamos y reconocemos su labor y trayectoria dentro de la comunicación audiovisual. Les invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx.
elfinjustifica.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica los Medios. El tema de esta emisión que arranca el año 2022 son los reportajes más relevantes del año 2021. Y quiero comentarles que Manuel Buendía fue sin duda uno de los periodistas más leídos e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Desgraciadamente fue asesinado en la Ciudad de México en el año de 1984 y se convirtió en un símbolo de la independencia y también de la innovación del periodismo de investigación en nuestro país. Su columna Red Privada dejó una huella profunda en el periodismo político por denunciar la corrupción y la maraña de la ultraderecha mexicana e internacional. Hasta la fecha, su asesinato es muestra de la violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión desde el poder. A 37 años de su asesinato lo recordamos así. Manuel Buendía Telles Girón, profesor, reportero, columnista y emblema del periodismo mexicano, fue el líder de opinión más leído e influyente del siglo pasado. Su columna Red Privada, publicada en el diario Excelsior y reproducida en 60 periódicos nacionales, le otorgó un importante lugar en la historia de la prensa escrita del país. Buendía abordó temas como la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción. De esta forma, se convirtió en uno de los críticos más certeros del sistema político mexicano. Conozcamos ahora la opinión del periodista e investigador José Reveles acerca del legado de Buendía en el periodismo. Buendía representa la síntesis del periodismo de investigación, como hoy se llama, de denuncia entonces, de capacidad para desentrañar las verdades ocultas, esa información que quieren preservar solo para sí los poderosos del dinero y de la política. Buendía, el ejemplo de un columnista que no se limitaba a opinar, a analizar los temas que más preocupaban a los mexicanos, sino también a nutrir sus escritos con datos duros, con datos investigados, con documentos y con revelaciones, con acceso a informaciones privilegiadas. Para Buendía no hubo coto de poder intocado. Pero con Buendía también se inaugura un prolongado periodo de la impunidad en los crímenes. Esa impunidad, eso es lo que hay que resaltar ahora, ha dejado un terreno fértil para más de 250 asesinatos y desapariciones de periodistas mexicanos desde aquella época. Somos el país del hemisferio occidental con más violencia contra los practicantes del oficio periodístico en el mundo, víctimas de gobiernos que fingen que no estamos en guerra, que nos quieren convencer de que solamente el narco asesina periodistas, cuando está comprobado que políticos y empresarios son los más numerosos perpetradores de las agresiones. Con autoridades que fingen un ambiente idílico en donde se dice que se disfruta de una irrestricta libertad de prensa, autoridades que simulan el acceso de la sociedad a la democracia y su derecho a estar informada. Hoy, debemos decirlo con todas sus letras, se ejerce el oficio en un ambiente envenenado, en donde ya ningún periodista está protegido, ninguno está a salvo de una violencia de rostros que son impunes y que están multiplicados. Como resultado de su trabajo, su nombre se volvió no solo sinónimo de integridad, también significó un peligro para las altas esferas del poder que preferían que los periodistas fueran censurados, incluso a través de la fuerza. Manuel Buendía fue el primer periodista asesinado por la narcopolítica en México, pero lamentablemente no fue el último. Desde 1984, casi 300 periodistas han sido asesinados en el país. Escuchemos la opinión del periodista y presidente honorario de la Fundación Manuel Buendía, Miguel Ángel Sánchez de Armas. Un ejemplo a seguir, una huella, un sendero de un mejor periodismo profesional.
Don Manuel no solo fue eficaz por su estatura periodística, pues, sino por su cuidado profesional. Y representa pues este sentido de la autoconstrucción que debemos tener los periodistas. Don Manuel sostenía que un periodista es un profesional que nunca cesa de construirse, que no se construye todos los días mediante la lectura, la reflexión, el diálogo, el análisis, etcétera, pues rápidamente pierde eficacia. Eso es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos en las aulas, y eso es el ejemplo que don Manuel nos legó. Me parece muy bien estos esfuerzos de las autoridades por otorgar protección a los periodistas, pero también estoy seguro que no será nunca suficiente si no antes la sociedad cobra total y cabal conciencia del valor que tiene el periodismo crítico, del valor que tiene este periodismo que desvela al poder como salvaguarda de la democracia. Por otro lado, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, pues qué decir de este gran periodista. Fue uno de los más influyentes en México. Su trabajo a favor de la libertad de expresión, de las luchas democráticas, conformó lo que podríamos llamar un nuevo análisis de la realidad mexicana, pero desde una perspectiva ética inquebrantable. Se despidió de sus lectores el 16 de octubre de 2011 en su columna Plaza Pública, donde escribió: "Esta es la última vez que nos encontramos. Con esa convicción, digo adiós". Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como columnista que soy principalmente, tengo que combinar en mi trabajo cotidiano la información y la reflexión. No me contento, como suele ocurrir, con leer la información de los periódicos sobre los hechos, para no cometer eventualmente errores derivados de interpretaciones que un tercero haga. Prefiero hacerla yo a partir de los documentos. El pasado 16 de octubre marcó el 10º aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa, abogado, periodista, historiador, investigador y columnista, quien fue un crítico implacable del acontecer político nacional y quien al día de hoy se mantiene como todo un referente para el periodismo en México, gracias a su admirable trayectoria. En esta ocasión, le recordamos y presentamos un homenaje a su vida y su labor periodística a través de las voces de amigos y colegas que nos cuentan un poco de su historia. Granados Chapa estudió las carreras de Derecho y Periodismo en la UNAM y la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana. Se inició en el periodismo como reportero del semanario Crucero, bajo la dirección de Manuel Buendía. De esta primera etapa en su carrera, el periodista Humberto Musacchio nos cuenta la experiencia de Granados Chapa como infiltrado del movimiento universitario de renovadora orientación, El Muro, una organización de ultraderecha a la que denunció en 1964, anécdota que demuestra la gran ética profesional del periodista. Era pues un estudiante aventajado de 2 carreras que hacía simultáneamente y aparte trabajaba. Decía yo que don Manuel Buendía le encargó un reportaje sobre el muro. Miguel Ángel se hizo pasar por uno de ellos, se infiltró en el grupo y por supuesto pues hizo un reportaje muy interesante. Pero el hecho es que en algún momento se enteraron los del muro de que Miguel Ángel era el autor de esos reportajes y un día lo secuestraron dentro de la ciudad universitaria, lo subieron a un viejo coche, lo tiraron al piso, se lo llevaron al desierto de los Leones, ahí lo desnudaron de la cintura para arriba, lo azotaron, lo llevaron vendado, amarrado, y lo dejaron abandonado ahí en el desierto de los Leones, en el frío, semidesnudo, golpeado. Como pudo, Miguel Ángel se desató, vio alguna luz a lo lejos y empezó a caminar a donde había una luz.
Miguel Ángel bajó hasta donde estaba esa luz, que era una terminal de camiones, se subió a un camión, lo llevó no sé si traía dinero, lo llevó al Monumento Obregón, y desde ahí le habló a Manuel Buendía por teléfono. Y cuando le habló a Manuel Buendía por teléfono, le dijo, le tengo la nota. No le dijo, me agarraron, me golpearon, me vejaron, me desnudaron, no. El periodista, que era Miguel Ángel Granados Chapa, le dijo a su jefe, le tengo la nota. Poco después, Granados Chapa colaboró en el periódico Excelsior, en donde fue secretario de redacción, articulista, ayudante de dirección y subdirector editorial. Posteriormente, participó junto con Julio Scherer en la fundación del semanario Proceso. Fue también coordinador de noticieros del Canal 11 de Televisión, director general de Radio Educación, además de encargarse de la subdirección de diversos diarios nacionales como 1+1 y La Jornada. Pero su amplia trayectoria contempla también su labor como profesor por más de 20 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su periodo como consejero ciudadano en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como nos recuerda el periodista y analista político José Paoli Bolio a continuación, en este fragmento de un reportaje de 2014. Escuchémoslo. Sus aportaciones se dan en varios terrenos. No hay que dejar de considerar las que hizo en otros medios no escritos, en la cátedra universitaria y las frecuentes conferencias, presentaciones de libros, seminarios en las que participó. Sus largas colaboraciones como analista social y político en diversos medios de radiodifusión y de televisión. Los discursos de su campaña como candidato a gobernador de Hidalgo. Sus trabajos sobre derecho electoral y su participación como consejero ciudadano en el IFE, sus trabajos sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso, pues, me tomo la libertad de caracterizarlo en primer lugar como un periodista intelectual, particularmente significativo para la construcción de la democracia en México. A lo largo de su carrera, recibió un gran número de reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo, que obtuvo en 3 ocasiones, y la Medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento a su trayectoria periodística. Sin embargo, su legado más importante será siempre su ética profesional y su ojo crítico, gracias a lo cual se destacó como columnista. Su columna más recordada fue Plaza Pública, que inició en 1977 y que Granados Chapa llevó consigo a diversos medios como un espacio dedicado a la reflexión y polémica sobre política y cultura, y que mantuvo durante 34 años, incluso publicando en ella una despedida para sus lectores 2 días antes de su deceso en 2011 a los 70 años. El periodista Virgilio Caballero nos cuenta cómo, a pesar de la enfermedad, Granados Chapa nunca dejó de lado su trabajo periodístico. Era difícil ver a Miguel Ángel en el programa Encuentro en las últimas semanas de su vida, al que no faltaba nunca. A la hora de la grabación, ya muy maltratado físicamente por el cáncer y realizando esfuerzos notables por mantenerse alerta. Nada le era ajeno, pero de nada opinaba sin antes observar, indagar, investigar, comprobar, tal cual corresponde al periodista que respeta la inteligencia de sus lectores y sus audiencias. Se es periodista para servir, se investiga para dar a conocer, revelar lo que no se quiere que se sepa. Para finalizar este homenaje, escucharemos los 10 puntos que todo periodista debe tener en consideración, un decálogo escrito por Miguel Ángel Granados Chapa en voz de la periodista Carmen Aristegui. Miguel Ángel Granados Chapa definía una especie de ambición ética. Esta ambición ética se resumía en estos puntos. 1. Nunca escriba o diga algo de una persona que no se lo pueda decir a la cara. Se dice fácil, pero es crucial. 2. Combata la ambigüedad.
No insinúe, no exagere, no minimice. Elija una postura y defiéndala. 3. Use las palabras precisas. 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falsa familiaridad con los entrevistados. 5. Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás. 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a recompensas materiales. 9. Considere los fenómenos en su larga duración y en toda su anchura. 10. Encuentre el camino o hágalo. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa seguirá siendo uno de los mayores referentes para el periodismo nacional, gracias a su ética y rigor en el ejercicio periodístico, sobre los que construyó una trayectoria admirable, que se ha convertido en un ejemplo para todos sus colegas. Óscar González Loyo fue, como les decía al inicio del programa, un artista del cómic, historietista, un dibujante mexicano espléndido, creador del cómic Karmatron y Los Transformables y uno de los miembros fundadores de Kaboom Studio. Fue director de animación de Plaza Sésamo para Latinoamérica. También colaboró con las tiras cómicas de Los Simpson para el periódico London Times. Su trabajo lo llevó a convertirse en el segundo dibujante mexicano en ganar el premio Will Eisner. Y este año lo despedimos con un programa especial y este trabajo que le presentamos a continuación. Festejando la vida y obra del creador de cómics, Óscar González Loyo. La Yume, Nuntox, Mukil, Intial. Conoce al guerrero más poderoso del universo, Karmatron y los Transformables. Y vive sus aventuras apoyado por sus amigos, los nobles Transformables, Titán, Stellaris, Aquarius y Unicornio. Karmatron y los Transformables, un cómic mexicano que te dejará huella. Karmatron y los Transformables es un producto de Kaboom Editorial. El guerrero más poderoso es aquel que se conquista a sí mismo. La historieta mexicana ha dejado huella en la cultura de nuestro país. Ya en la era posmoderna surgieron nuevas historietas que convivieron con los cómics estadounidenses que llegaron a nuestro país. Pese a esto, surgieron proyectos independientes que se lanzaron a la aventura de competir con creaciones propias. En este contexto se desarrolló Óscar González Loyo, un creador con firmes raíces en la tradición de la historieta mexicana, quien demostró su creatividad en los Estados Unidos y que se empeñó en hacer realidad su sueño de una historieta mexicana con un superhéroe que tiene un mensaje positivo que despierta la conciencia. Dificilísima empresa en la que se embarcó Óscar González Loyo. Karmatron y los Transformables, un proyecto independiente que alcanzó la publicación de casi 300 números en 5 años y que además logró cautivar a un gran número de lectores que la volvieron una revista de culto. Karmatron y los Transformables presenta historias en un mundo de ciencia ficción donde se mezcla la fantasía con la mitología y con las aventuras. Su creador, Óscar González Loyo, trascendió a otro plano el pasado 7 de febrero a causa de un infarto a los 61 años. Su trabajo lo coloca como uno de los más grandes historietistas mexicanos. Trabajó en proyectos como Plaza Sésamo, Astro Boy, Kimba, El León Blanco. En Estados Unidos fue el primer mexicano en ganar el prestigioso premio Will Eisner como parte del equipo de dibujantes de Los Simpson. Así es, y en este homenaje vamos a escuchar lo que nos dijo Óscar González Loyo en varias ocasiones en las que tuvimos la oportunidad de que participara en El Fin Justifica los Medios. Iniciamos con lo que nos dijo sobre Karmatron y de su experiencia en el mundo del cómic en aquel programa del 7 de enero de 2003.
Yo creé Karmatron en 1978 por una causa. Muchos me dicen que estoy loco, ¿no? Pero al ver los acontecimientos negativos que hay en el mundo, me dije, ay, cómo quiero solucionar todos los problemas del mundo de alguna manera. Pues ya cuando menos voy a crear este personaje para tratar de, aunque sea en mi imaginación, cómo podría resolver ese tipo de situaciones. Porque por lo regular los creadores nos reflejamos mucho en nuestros personajes, nos vemos luego identificados con muchas acciones, actitudes. Karmatron, de cierta manera, es un héroe místico que al conocerse a sí mismo obtiene un poder ultrapoderoso, un poder increíble que lo hace defender al universo. Sin embargo, no puede ganar porque su contrario, que es Asura, también representa el equilibrio en el universo. Si alguno de los dos gana, el universo se destruye. Tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Las dificultades de un producto independiente en medio de una poderosa industria del cómic estadounidense y de las editoriales mexicanas, pues no lo hizo fácil, por lo que en esta primera etapa hubo altibajos, lo cual no desanimó a este creador. Él nunca cejó en su empeño, siempre buscó relanzarlo en mejores condiciones. Los invito a que escuchemos sus palabras en el programa que hicimos el 12 de julio del 2005. Y también el relanzamiento de Karmatron, que es mi hijo favorito, que todavía no muere. Ahí está todavía. Tiene buen karma el Karmatron. Sí, no, nunca va a morir. No, nunca va a morir porque hasta que yo me muera. Oye, pero Karmatron pelea y resuelve cuestiones del momento, ¿verdad? Cosas que están ahí en la vida nacional. Bueno, es que lo que pasa es que Karmatron empezó en la época cuando la Tierra se formó, pero por circunstancias de la historia llega hasta estos tiempos y se pelea ahorita se estaría peleando contra el PG. De plano. O contra Fox, o contra el PRI, contra todos. O contra los del Tucom, el PG y Fox. Contra todos juntos. Y sería mi candidato para... El lado de los rudos. Un buen candidato para ese, exactamente. Y pues es muy importante porque muchos nos critican de que por qué sacamos un cómic que luego desaparece o aparece. Lo que pasa es que como artista tú tienes a tus personajes que creas y quieres que siempre estén ahí. Entonces una de las misiones de Kabun es que cada personaje que nosotros creamos, pues como somos los creativos, podemos estarlos dibujando y dibujando y dibujando, y la gente que le guste, pues llegando a la excelencia, por supuesto. Que trasciendan. González Loyo tuvo contacto desde su infancia con muchos profesionales de la historieta mexicana de los años 50 a los años 70 y pues yo creo que de ahí le surgió la inquietud de hacer una historia propia, como nos contó en aquel programa que transmitimos el 7 de enero del 2003. Yo tuve la fortuna de todavía convivir con 3 generaciones, la vieja guardia de historietistas, Ángel Mora de Chanoc, Héctor Macedo, Capulina, Sixto Valencia de Memín Pinguín. Se juntaban todo con mi papá, que es el co-creador de Hermelinda y de Zora y los Invencibles. Entonces yo oía todo lo que hablaban. De ahí Karmatron empezó a nacer en cuestión de cómo editarlo a nivel una industria editorial. Pero por lo regular yo a lo que me enfrenté fue que nadie quería sacar temas más profundos, sino temas nada más de aventura, acción y párale. Yo quería sacar todas mis investigaciones, así que me gusta sobre filosofía. Es un cómic netamente filosófico, de acción y todo, pero tiene algo muy profundo. Me independicé, lo traté de sacar por mi cuenta, gracias a una persona que confió en este proyecto, lo sacó, pero inmediatamente, como no tenía las grandes ventas en el año que lo sacó, en el 86, era un tiraje de 10,000 ejemplares. Sin embargo, cuando él la dejó, yo la edité por mi cuenta y subió a 100,000 lectores. Se volvió una revista de culto. We're the Planeteers. You can be one too. 'Cause saving our planet is the thing to do. Looting and polluting is not the way. Hear what Captain Planet has to say. El talento
talento mexicano en este noveno arte de la historieta se ha acreditado internacionalmente. Sin embargo, como pasa en otros campos, los intereses comerciales y la desigualdad en la competencia con los Estados Unidos ha limitado de manera importante el surgimiento de proyectos independientes y de mayor calidad. Escuchemos lo que nos dijo Óscar González Loyo sobre la universalidad del cómic y también sobre la importancia de imprimir el toque mexicano. Nuestra cultura brota de nuestras venas y lo vamos desarrollando. Yo pienso que la cultura, la música, el cómic, las películas, es la forma de poder hermanar a todas las razas, todas las religiones, diferentes cosas. Por eso decía que es un concepto todo. La gente quiere a fuerza nacionalismo. ¿Y qué hemos hecho con el nacionalismo, no? Hemos hecho muros de Berlín, hemos hecho un montón de cosas. El chiste es universalizarnos guardando nuestras individualidades. El cómic no es un género menor a la literatura, es un producto alterno que se complementa con la televisión, el cine, los videojuegos. Esto nos dice Óscar González Loyo. Los cómics no están peleados con los libros, o sea, los cómics son un medio alterno. Entonces, esto puede servir para que los niños, los padres de familia se interesen. Y también el cómic va unido al videojuego, va unido a las películas, va unido a la televisión. Es un producto alterno, ¿no? Y bueno, pues nos falta tiempo para escuchar todos los puntos de vista de ese género del llamado noveno arte, que es el cómic, y de cómo ha evolucionado en este presente de pandemia que nos ha tocado vivir y cómo se ha transformado también, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, y bueno, nos da mucho gusto la existencia de mexicanos como Óscar y como muchos de sus compañeros, que son gente con vocación, que sigue su instinto, que sigue sus ideales y que lucha toda su vida por cumplirlos. Le mandamos un fuerte abrazo a todos en Kaboom Studios, muy especialmente a Susi Romero, su esposa, a Ángel Romero, su hijo, y a todos los fans de Karmatron. Esperamos que muy pronto la resiliencia los ayude a seguir adelante. Y bueno, pues Óscar González Loyo hizo historia haciendo la historieta y se queda con nosotros. Bueno, pues amigos, amigas, este recuento de lo que sucedió el año pasado solo nos permite agarrar más energía, agarrar fuerza, hacer una reflexión de lo que hemos hecho, no solo el año pasado, sino los últimos más de 30 años de este programa y pues iniciar este 2022 con mucho más energía, con más ganas y con esa vocación de servicio y de comunicación que pues ha caracterizado a este espacio y por supuesto a la Radio Educación, mi querida Graciela. Y bueno, y si a ustedes no les trajo nada Santa Claus y no le trajeron nada a los Reyes, pues cómase aunque sea una rebanada de rosca, que hoy es 6 de enero, todavía tiene tiempo, aunque solamente una rebanadita, porque hay que recordar que debemos de guardar la línea después de los excesos cometidos en las fiestas decembrinas. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año 2022 a todas y a todos! Quédese aquí con nosotros en El Fin Justifica los Medios. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Caso, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.